Y bien, soy Juan José Ríos. Hasta aquí las noticias de esta noche a las 8:45, pero avanzamos al análisis. Esta noche se va precisamente a poner sobre la mesa este informe de ACIES en relación a que el 82% del sector turismo cerró por la pandemia, además del posible incremento al pasaje colectivo al momento de reiniciarse. Vamos con ustedes, compañeros. Gracias, buenas noches, bienvenidos al segmento de entrevistas de las 8:45. Junto a Carmina Valdizán vamos a conducir las dos entrevistas de hoy. Inicio dándole, como todas las noches que me toca estar con Carmina Valdizán, le doy la bienvenida. Buenas noches. Buenas noches, Mariano, ¿cómo está? Qué gusto en saludarle. Igualmente, gracias. Bien, ya Juan José adelantó los temas, así que seré breve. Efectivamente, vamos a analizar esta la 19ª encuesta empresarial sobre turismo que realizó la Asociación de Investigación y Estudios Sociales ACIES. Y básicamente el dato que más se ha destacado es ese 82% de las empresas del sector que han tenido dificultades, han tenido que cerrar parcial o totalmente. Hay un 5% de ese 82% que definitivamente cerró. Ha tenido un fuertísimo impacto en el empleo. Y bueno, eso vamos a tratar. Tenemos dos invitados, Jorge Mario Chajón y Ricardo Sagastume, a quienes les doy la bienvenida. Buenas noches. Buenas noches, mucho gusto. Muy buenas noches. Un saludo a toda la audiencia de Canal Antiguo. Bien, gracias a ambos por acompañarnos esta noche. Inicio con Jorge Mario Chajón. Seguramente usted tuvo acceso a los resultados de la encuesta, pero no solo eso, alguien que conoce el sector como usted, ¿cómo analiza en este momento esa devastación que ha sufrido el sector turismo en Guatemala debido a las medidas de contención y mitigación por la pandemia de la COVID-19? Bueno, desde un inicio vimos el gran riesgo que era para el turismo esta pandemia. El virus de COVID se mueve con las personas y entonces lo primero que se restringió fue el movimiento de personas precisamente. Se cerraron aeropuertos, se cerraron fronteras, se cerró la movilidad interdepartamental. Entonces, prácticamente el turismo se ha llegado casi que a cero. Y recordemos que el turismo tiene un componente multisectorial importante en la derrama económica que provee. Y eso también juega en contra en este momento, porque esa derrama económica prácticamente que no está llegando a alrededor de 500,000 trabajadores que dependen de la industria, en una industria que es de las más incluyentes, donde hay más mujeres emprendedoras, donde hay más mujeres trabajadoras, donde hay una gran cantidad de jóvenes también trabajando. Hoy día prácticamente no tenemos esos empleos, alrededor de 500,000. Tenemos que también esta industria es 9 de cada 10 turoperadores o industria o empresa de la industria turística es MIPYME. 3 de cada 4 hoteles también son MIPYMES. Entonces realmente está golpeando a un segmento de la población importante. No es un segmento de gran empresario, sino es un segmento de pequeño, mediano y microempresarios. Algunos son empresa, como los mismos guías de turismo, los mismos transportistas, los de taxi, los de lancha, etcétera. Hay mucho, pero microempresario y algunos hombre empresa prácticamente que están en este momento sin tener ingresos por esta pandemia. Licenciado Sagastume, muy buenas noches. ¿Cómo evalúa usted lo que está sucediendo en el sector turismo y cuáles son sus expectativas con relación a este sector en el momento que se empiecen a dar pues la apertura, ya como estamos viéndola? Muchas gracias, Carmina. Buenas noches. Bueno, ya Jorge Mario dio las cifras que son importantes, son impactantes y creo que la palabra que se ha utilizado son devastadoras. Con la apertura que arrancó esta semana con las disposiciones presidenciales, definitivamente no vemos que el sector turismo haya sido incorporado como tal dentro de las distintas posibilidades que va a dar el semáforo en sus distintas modalidades, porque como bien decía Jorge Mario, tenemos el problema de que no hay apertura de fronteras aún, no hay vuelos de las líneas aéreas, mucho menos de las líneas de cruceros,
y obviamente el turismo en parte se alimenta de los viajes internacionales y de la actividad de las líneas aéreas, que son las primeras actividades que sufrieron a nivel mundial los embates de la pandemia. Sin embargo, hay una apuesta por el tema del turismo interno, que de acuerdo con esta última encuesta de ACIES, que nos ha estado acompañando desde el día 1 que arrancó este problema en Guatemala, hemos tenido ya a lo largo de estos meses varios medidores por parte de esta organización de estudios, como lo es ACIES, y lo que estamos viendo es que el turismo interno debiera ser el punto de inicio y de arranque para empezar una recuperación lenta en el tema de turismo. Pero estas limitaciones que existen interdepartamentales y problemas de circulación porque no hay transporte extraurbano, lamentablemente va a hacer que la recuperación todavía sea lenta y dependerá, como bien lo ha dicho el director del INGUAT en la intervención que tuvo hoy en la mañana en una entrevista en una radio y el día de ayer en un evento que tuvimos todo el sector turismo con ACIES, va a depender muchísimo de cómo se movilicen los colores del semáforo en el interior del país. Lo que sí es cierto es que sí vamos a necesitar no solamente que se vaya haciendo la apertura, sino que se atiendan unas necesidades fundamentales que el sector necesita, sobre todo en el tema de acceso a crédito, porque realmente el poco sector que está quedando abierto y los que tienen cerrados temporalmente van a necesitar un gran estímulo económico para poder tener un proceso de reinicio sostenible mientras se va recuperando la economía del país. Quisiera detenerme, Ricardo Sagastume, con uno de los datos que se presentan hoy, es esta estimación de empleo directo que genera el sector turismo. Números redondos, 175,000, de los cuales 150 pertenecen al sector restaurantes. O sea, no estamos hablando solo de lo que es estrictamente hospedaje, servicios, sino también metemos la parte de hostelería. El impacto sobre el empleo, el impacto directo, es de los más fuertes. Si eso lo cruzamos con que solo una parte pequeña del sector se ha beneficiado del programa de protección al empleo, esos famosos 75 quetzales diarios, ¿cómo ven ustedes la posibilidad de que efectivamente en este proceso gradual de reapertura se pueda recuperar y en cuánto tiempo es empleo formal? Bueno, aun cuando hipotéticamente tuviéramos la apertura total el día de hoy sin ningún tipo de restricciones en transporte y ningún tipo de restricciones en temas de distanciamiento social, no sería la recuperación inmediata como posiblemente quisiéramos y pensáramos. En realidad va a ser un proceso gradual porque la ocupación o la posibilidad de ocupación, de utilización de los espacios de los restaurantes, de los hoteles, va a depender muchísimo del color del semáforo en la región en donde se encuentren. Pero si a eso sumamos, comentábamos fuera de cámaras con Jorge Mario, un comunicado que hubo hoy de la Municipalidad de Chiquimulía, en donde informaba a toda la población en general la prohibición de ingreso de todo lo que es turismo, chalets y restaurantes de la jurisdicción municipal. Si eso se repite en el resto del país, va a ser bastante difícil, a pesar del inicio de la reapertura, que los lugares puedan volver a tener la confianza, la seguridad y la tranquilidad del turista, incluso el nacional, de poder llegar a un lugar sin tener algún problema con las comunidades. De manera que, adicionalmente al tema económico, necesitamos todo un trabajo conjunto con el gobierno central para generar la confianza en los lugares y en la población de que, cumpliendo con las medidas, podríamos llegar a tener un proceso de apertura gradual que permita la recuperación económica. Licenciado Chajón, con esto que nos acaba de mencionar el licenciado Sagastume, que es un tema muy importante sobre la gobernabilidad en este país, entendemos que las municipalidades tienen una responsabilidad importante,
para velar porque las medidas se cumplan, pero otra cosa es que arbitrariamente tomen medidas y definitivamente están perjudicando a un porcentaje fuerte de la población y la generación de empleos. ¿Cómo lo analiza usted? Bueno, definitivamente la gobernabilidad depende del gobierno central. El gobierno central sí le ha delegado ciertas funciones a las municipalidades en cuanto a responsabilidad de poder dar apoyo, sobre todo el tema al desempleo, el tema a las MIPYMES en cuanto a financiamientos y en cuanto a la ayuda también humanitaria que está llegando a través de víveres. Sin embargo, no debiera ser una potestad de las municipalidades ni de las gobernaciones departamentales poder poner puestos de registro que son totalmente ilegales. Definitivamente lo que sí debemos buscar es que existan los destinos seguros, en donde tengamos que los turistas puedan llegar, porque también los turistas van a estar llegando, turismo interno en primer lugar, va a estar llegando con cierta desconfianza también a los destinos y hay que regresar esa confianza a los turistas que puedan llegar a esos destinos, que van a disfrutar de la forma correcta, que no van a tener problemas mayores en contagios, que se están siguiendo los protocolos de uso de mascarilla, de lavado de manos, de uso de alcohol gel, de uso de pediluvios para desinfectar calzado. En algunos casos puede ser que incluso tengan también fumigación para desinfectar llantas de vehículos, que podamos tener también médicos que puedan atender en cualquier caso y en cualquier emergencia. Creo que es importante que existan los destinos seguros para que el turista llegue, pero también es importante que los destinos estén conscientes que del turismo depende mucho del ingreso que ellos están teniendo hoy, o perdón, del ingreso que no están teniendo hoy, que han tenido ya por años en algunos lugares. Yo diría que aquí sí debe tomar el control el Estado, el gobierno central, de no permitir que esas situaciones se den. Por otro lado, también creo que es importante que el distanciamiento físico o distanciamiento social, como se le ha dado en llamar también, pueda también tener algún tipo de ordenamiento dentro de los municipios, donde los parqueos sean asignados o designados de forma tal que no exista mucho contacto, que no exista contacto entre las personas, que si digamos es una playa tengan también los aforos definidos para que no exista la mayor cantidad de contaminación, sino más bien un control de las personas que están llegando a los atractivos. Es increíble cómo, por ejemplo, hay un meme que yo vi que estaba alguien en la playa solo, le decía, mira, aquí es peligroso, pero ¿sabe qué? Puede irse a un centro comercial, puede irse a un banco, puede irse a un cajero automático. Obviamente necesitamos estos servicios, pero no dejemos de un lado que siempre también la persona integral necesita también recreación y necesita ya salir de este confinamiento que hemos tenido, algunos solamente dentro de nuestras casas, algunos dentro de las ciudades, de los municipios, y ya es necesario también que por salud mental empiece a salir las personas. Yo creo que no va a haber un tal avalancha, porque el mismo tema que estamos hablando del desempleo en turismo se ha dado en otras actividades económicas. Y entonces hay muchas personas que aunque quieran no van a tener el dinero para poder salir como turistas. Pero sí hay una clase media que creo que va a poder salir y va a poder hacer uso de instalaciones. No creo realmente que vayamos a tener sobrecarga en los destinos, pero sí es necesario que podamos poner límites. Yo le hablaba a una persona que trabaja con y creo que también se lo dije al alcalde de Antigua. Este momento es propicio para que Antigua Guatemala empiece a poner límites de ingreso a la ciudad que ya estaba teniendo sobrecarga. La cantidad de vehículos era muy alta, ya estábamos atentando también contra el patrimonio cultural de los edificios por la vibración del transporte que estaba entrando, la cantidad de personas era muy grande también, y yo creo que es momento en que pongamos aforos que van a permitir un mejor manejo y gestión de los destinos que nos pueden ayudar no solo en este momento de pandemia, sino en adelante también a que hagamos una mejor gestión que nos lleve a una conservación tanto de los recursos naturales como los recursos culturales, que es muy importante para un país mantenerlo. Si se nos acaban los recursos naturales y los culturales,
vamos a perder entonces los atractivos que más y que mejor están trayendo turistas para Guatemala. Yo creo que es una gran Ricardo, oportunidad. Yo lo veo yo como una gran quisiera, oportunidad. perdón, licenciado Chajón, necesito una ampliación muy puntual de parte del licenciado Ricardo Sagastume, y es este tema de estas limitaciones o prohibiciones que exceden en mucho las facultades que tienen algunos alcaldes, porque incluso ya están apareciendo las denuncias en las cuales propiedad privada, chalets, condominios, están siendo ocupados incluso por parte de invasores. O sea, se está generando un efecto externo adicional, que es la irrupción, la invasión, el saqueo de propiedad privada, porque precisamente los dueños se les está prohibiendo ingresar al municipio o a sus propiedades. ¿Qué podemos hacer? Muy breve y concreto, licenciado, para continuar con los resultados de la encuesta de Asís. Bueno, en realidad lo que está ocurriendo, uno pudiera deberse principalmente al temor que tienen las poblaciones de poder ser contagiadas de personas que vengan de afuera, aun cuando sean parte del interior de la República, no necesariamente el turismo externo, sino cualquiera de nosotros que pueda llegar a esos lugares, a su chalet, a su casa, a su propiedad, o incluso a los mismos dueños hoteleros en varios de estos lugares a la orilla del mar, han tenido mucho problema aún para el mantenimiento y el cuidado de su propiedad. Definitivamente hay necesidad de que haya una coordinación interinstitucional entre el gobierno central y las municipalidades. Ha habido abusos y excesos en muchos alcaldes y en muchos gobernadores que han tomado sus territorios como que fueran independientes y autónomos, y lo que sí necesitamos es una comunicación fluida, pero sobre todo una campaña de sensibilización es muy importante, porque al final, como bien se mencionaba hace un momento por Jorge Mario, en el interior del país está la gran fortaleza del turismo que nosotros podemos ofrecer al guatemalteco y al extranjero visitante, porque tenemos las áreas y los destinos suficientemente abiertos, grandes y naturales para poder tener las medidas necesarias sanitarias que se necesitan para evitar este contagio y que el turismo en este caso específico pueda reactivarse. Definitivamente no se trata de que se vayan a tomar medidas como cualquier estado de excepción para poder poner el orden. Creo que estas cosas van más allá y debe haber una comunicación muy importante a través de los medios, de la radio, de los cables locales, de la televisión, para poder hacer sensibilidad en las autoridades y en la población de que en la medida que vayamos confiando entre nosotros vamos a lograr que estas situaciones no deriven a mayor situación que impida la reactivación económica, no solo con el turismo, va a ocurrir con cualquier actividad económica que verdaderamente haga mover la economía local y que se impide simplemente porque no quieran que la gente llegue desde afuera. Licenciado Chajón, hay otro factor que está influyendo el turismo y estamos viendo el ejemplo en estos momentos en Europa. Si un país tiene muchos contagios, aunque esté abierto, aunque hayan aeropuertos, aerolíneas, los países van a recomendar no viajar a ese país para que no se dé el contagio. Estamos viendo precisamente esa disyuntiva con países como Inglaterra y Bélgica, que están prohibiendo que se visite España al alto número de contagios, no necesariamente de fallecimientos, sino que es por los contagios. ¿Cómo podemos hacerle ver a la población que también necesitamos cuidarnos para poder influir en sectores como el turismo? Porque de fuera nadie va a venir si tenemos contagios altísimos. Definitivamente los países que mejor enfrenten la crisis y puedan tener un mejor manejo de la pandemia van a salir fortalecidos con imagen de seguridad que pueden ofrecer a sus turistas. Yo le diría, ahora en este momento que se está abriendo la economía por pocos, estos 15 días prácticamente que nos está dejando el gobierno, creo que para que hagamos nuestro mejor esfuerzo como país y como ciudadanos, mi recomendación es que siempre sigamos los protocolos de salud y seguridad, de sanitización o de higienización, perdón, que hay que tener como ciudadanos, como responsables, como miembros de la familia. Yo diría que el uso, otra vez, el uso de mascarilla, el uso de lavarse las manos,
alcohol gel, pediluvios para desinfectar el calzado, no salir si realmente no se necesita salir, los que puedan, y las empresas. Yo tuve oportunidad de conversar con algunos empresarios guatemaltecos entre ayer y hoy, y todos me expresaban que ellos en la medida de lo posible van a continuar con el trabajo en casa, con algunas restricciones para que su personal llegue, siempre manteniendo las condiciones dentro de sus áreas de trabajo, para que en ese momento lo que también piensan es que no exista un brote del COVID que pueda hacer improductiva la empresa. Entonces no tenemos que hacer improductiva las empresas, no tenemos que llevar las enfermedades a nuestras casas, y tenemos que hacer de Guatemala un país que mejore el manejo de esta pandemia, de esta crisis. Definitivamente lo que sí es importante saber es que prácticamente entre el 75 y 80% de los turistas que están llegando a todo el país son de turismo interno. Digamos que fuera el 70, estamos hablando que 70% de los turistas que llegan a los destinos son guatemaltecos, y eso los tenemos acá en vehículo. Al final de cuentas pueden irse en su vehículo con la familia con quien han estado confinados. Hay un concepto que se está manejando en Europa, que a Costa Rica lo está manejando, que se llama burbuja familiar. Realmente estamos hablando de una distancia social de 1,50 m, pero realmente si anda una familia completa pueden sentarse todos en la misma mesa con la cercanía que se sientan en su casa. Pueden quedarse en 2, 3 habitaciones a la par sin que exista problema. Entonces, si manejamos la burbuja familiar, y que creo que es una sugerencia que podría tenerse para la desescalada que está planificando el comisionado presidencial para atención al COVID, que deberían, creo, tomar en cuenta este concepto de burbuja familiar. Y por otro lado, digamos, si tenemos el 70% de turistas nacionales, tenemos un 30% de extranjeros. Pero de ese 30%, prácticamente el 45-50% del turismo está llegando de los países vecinos, especialmente El Salvador. Y efectivamente sobre ese tema quería preguntarle al licenciado Sagastume, porque bueno, nos hemos dedicado y hemos visto que la apuesta es por el turismo interno, pero ¿qué vamos a hacer con el turismo extranjero? Perdón, y me quiero referir específicamente al sector de líneas aéreas de transporte de personas. Iniciamos el año con una buena noticia para ese sector, con una modificación, una reforma a las leyes tributarias que, bueno, les daba un tratamiento ya correcto, y se inició el año pensando en que iban a incrementarse las frecuencias y las aerolíneas. Vienen los cierres, ¿y cuál es la perspectiva? Bueno, en realidad, desde el momento que se cerraron los aeropuertos, y a partir del mes de abril, mayo, hemos tenido la información de la Dirección General de Aeronáutica Civil de los tiempos en que el aeropuerto se ha mantenido cerrado, cuando se estimaba abrirse, y así hemos estado de 15 días en 15 días para tener un estimado de cuándo el aeropuerto pueda abrirse. A la fecha, tenemos tentativamente que el 15 de agosto pareciera que pudieran abrirse los aeropuertos, pero hay alguna tendencia a que antes de llegar al 15 volvamos a extenderlo a finales de agosto, especialmente porque los países que se han anticipado o se han acelerado las aperturas han vuelto a cerrar de nuevo sus fronteras por ese rebrote o esa reactivación del COVID en sus países, lo que hace verdaderamente peligroso que haya visitas de turistas. Nosotros lo que sí debemos hacer es tener una fecha lo más certera posible para que permitan las distintas líneas aéreas programarse con tiempo y considerar Guatemala como una ruta de destino o de paso para poder continuar a otros países, y no perder la oportunidad de ser un centro de acopio o un hub que pudiera permitir el mayor vuelo o mayor cantidad de vuelos de líneas aéreas, incluso nuevas líneas aéreas que habían ya pensado venir a Guatemala. Pero adicionalmente a eso, las políticas que el Estado pudiera implementar para hacer atractiva la venida de nuevas líneas aéreas. Ya con Jorge Mario compartimos en este medio, ya en una oportunidad en los primeros días de enero,
lo que estaba haciendo Costa Rica, cómo estimulan las líneas aéreas a ese país, y que nosotros creo que ya lo hemos hecho en alguna medida, y eso debiera ser una de las tantas políticas que debiera implementar el gobierno central, porque el INGUAT necesita también el acompañamiento y los recursos económicos que hoy nos están teniendo, y eso solamente los podría generar el gobierno central. De manera que dependemos mucho de cómo se abran los aeropuertos y el transporte internacional en el mundo, y segundo, que nosotros también estemos en la hoja de ruta con una fecha lo más certera posible que les permita a ellos organizarse. Y tercero, hacer atractiva la Avenida Guatemala a través de estímulos o cualquier otra consideración de tipo económico que pudiera hacer interesante la Avenida Guatemala, la apertura de los aeropuertos, el de Petén, por ejemplo, el aeropuerto Maya, debiera ya tener una consideración internacional, porque eso abriría las grandes oportunidades de desarrollo del Petén y de venida de otras líneas aéreas que hagan conexión con Cancún, con el Caribe, que sería muy importante para Guatemala. Licenciado Chajón, en orden de forma de poder ayudar a las personas que se dedican al turismo, que trabajan en hotelería, en restaurantes, artesanía, guías turísticos, etcétera, ¿qué consideraciones, qué consejos les podría dar usted a ellos? Porque son, en efecto, de las empresas, de los sectores más golpeados, si no es el más golpeado. Bueno, difícil aconsejar cuando se tiene un amplio espectro de empleos, pero yo les diría, hay muchas personas reinventándose. He visto cómo algunos hoteles, incluso que tienen personal adecuado para limpiar, para limpieza de las áreas de las habitaciones, están ofreciendo a través de las redes sociales el servicio de limpiar casas, por ejemplo, de limpiar oficinas, para no despedir a su personal y tenerlo ocupado y poder generar ese empleo que el turismo nos está dejando hoy. Sin embargo, creo que hoy día que se está empezando la desescalada, vemos cómo vamos a tener ya la posibilidad de tener, aunque sea con aforos pequeños, los restaurantes, algunos centros comerciales. Los restaurantes definitivamente vemos que es el impacto más grande en el empleo. El año pasado un estudio que hizo la Universidad Francisco Marroquín mostró que para el Producto Interno Bruto los dos sectores que más aportaron en crecimiento fue precisamente el de hotelería y restaurantes, empujado por la llegada de turistas, y el otro fue la construcción. Entonces, en este momento yo diría que los restaurantes empiecen a operar es una buena noticia. Que no tengamos la restricción de placas es una buena noticia. Que no tengamos ya la restricción de movilidad interna en el país es una buena noticia. Creo que lo que tenemos que asegurar ahora es que hayan destinos seguros, que hayan destinos donde se manejen los protocolos de sanitización o higienización, que exista de parte de las autoridades municipales, no que bloqueen a los turistas, sino que existan los protocolos para poder atenderlos. Y entonces va a empezar a llegar, como me decía un empresario de turismo, van a empezar a llegar unos centavos, van a empezar a llegar los quetzales, van a empezar a llegar las decenas y las centenas de quetzales a los bolsillos de estas personas y empresas que hoy día no están recibiendo prácticamente nada. De todas maneras, creo que es importante, como estaba diciendo hace un momento, que si de 35 millones de turistas que llegan al interior, a todo el país, estamos hablando de 25 que son nacionales, y de los 10 siguientes estamos hablando de 5 más que pueden ser de El Salvador y Honduras, que están también a distancia de vehículo, tenemos la posibilidad de 30 millones de personas en el año que pueden estar llegando a los destinos sin necesidad de abrir el aeropuerto. Por supuesto, el aeropuerto es importante abrirlo. Ya lo decía también el director de INGUAT cuando entregaron este estudio de ACIES, que es importante que Guatemala esté coordinado con el resto de países para poder abrir los aeropuertos por las distintas escalas y hubs que están manejando. Tengo entendido que Costa Rica, El Salvador, Honduras y Panamá están pensando abrir sus aeropuertos en la segunda quincena de agosto. Por lo tanto, Guatemala no debería tardar mucho más que eso en abrirlos y entonces empezar a recibir. Definitivamente vamos a recibir menos. Primero que todo porque creo que el precio no va a ser el mismo porque van a venir con capacidades limitadas de personas. Segundo, porque
no muchas personas van a poder estar viajando. Los protocolos sanitarios, migratorios, hay que tenerlos claros para que no una vez aterrizados acá los llevemos a 15, 8 días o lo que sea de cuarentena, sino que tengamos claros cuando vengan cuál es el procedimiento, que ellos lo sepan antes de salir de sus países para que no se topen con sorpresas acá en Guatemala al llegar al aeropuerto La Aurora. Y cuando hablábamos con Ricardo sobre el tema de Guatemala, yo creo que lo más importante también para Guatemala es que exista una ley de fomento al turismo que no tenemos. Somos el único país en toda la región de Centroamérica y Caribe que no lo tiene. Y entonces no nos facilita la llegada de inversiones. Tenemos un inversionista ahí desde hace 4 años por lo menos, o 3 años por lo menos, que está dispuesto a invertir en el aeropuerto Mundo Maya y a traer las líneas aéreas, él comprometido a hacerlo, una vez se tenga la posibilidad de que él invierta en Guatemala. Pero sin certeza jurídica, sin tampoco tener condiciones favorables, digamos, que incentiven la inversión en el turismo, eso no va a pasar y entonces vamos a seguir teniendo por años esta estructura de aviación que tenemos. Le quiero preguntar al licenciado Ricardo Sagastume, ya a manera de conclusión, adicional a lo que ya se mencionó, ¿qué otros elementos hay que abordar en el corto plazo para que efectivamente podamos iniciar un proceso de recuperación lenta y gradual del sector turismo? Bueno, básicamente son dos. Uno, la capacitación en las medidas de higiene sanitarias que deben tomarse en todos los lugares de destino. Yo tuve la oportunidad de participar en un evento con más de 300 guías turísticos hace unos días, la semana pasada precisamente, avalado por el INGUAT. Ese proceso es fundamental porque es la manera como nosotros vamos a atender y a recibir a los turistas. Y el otro es que a través del Viceministerio de las MIPYMES, que está haciendo un muy buen trabajo en lo que es capacitación y todo lo que se refiere a los servicios de desarrollo empresarial, talleres, capacitaciones, actualizaciones en temas de nuevos emprendimientos tecnológicos, realmente es una herramienta fundamental para que el proceso de recuperación del tejido empresarial pueda darse en el menor periodo de tiempo inmediato, pero estar preparados para cuando el proceso de reapertura agarre esa aviada, perdón por la expresión, que va a tener el turismo en su momento. El acelerador económico, la recuperación de los países, lo va a parar constituyendo el turismo y tenemos que apostar a una actividad económica que en el año 2019 generó casi 28,000 millones de quetzales en una derrama económica de turismo interno y produjimos alrededor de 1.250 millones de divisas, lo cual significa la importancia que el sector tiene en la economía del país. Bien, y precisamente por la importancia que tiene el sector turismo para el país es que el tema lo vamos a continuar viendo hacia futuro. Agradecemos a ambos que nos hayan acompañado. Bueno, vamos a hacer un pequeño corte y después del mismo, junto a Carmina Valdizán, vamos a tratar otro tema que dentro de este proceso de apertura y sobre todo hay un sector bastante complicado pero muy demandado que es el transporte público. Al respecto trataremos con dos personas directamente involucradas. Los esperamos.